Y continuamos con el estudio de las 10 emanaciones luminosas. Es el turno de Geburah, así que continuemos explorando la anatomía del alma. Bienvenidos a la clase de hoy y vamos a hablar de esta esfera que, como les mencioné en la clase anterior, está directamente vinculada con Gesed, ¿verdad? Es su parte complementaria. Es esa energía que permite ese punto de encuentro a nivel medio, ese 50-50. Así que se trata de la quinta sefirá o la quinta dimensión o estado de conciencia. Ya saben que cuando hablamos de sefirot, de esferas del árbol, estamos hablando de dimensiones y estados de conciencia que al final habitan en nuestro interior. Bueno, entonces, Geburah es rigor, ¿verdad? Está ubicado bajo Binah en la columna izquierda. ¿Se recuerdan? Binah está aquí arriba. Y luego pues tenemos a Geburah. Así que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, pues sí, Binah es el principio del rigor, pero en Geburah es donde esta energía se empieza a experimentar de una forma más directa, ¿verdad? Así que estamos conectados a la columna izquierda, pero como podrán ver, pues también está relacionado con el chakra de la tiroides o el chakra Vishuddha o el quinto chakra. Así que pues si vimos la clase anterior, no vamos a reparar demasiado tiempo en el tema de este quinto chakra, ¿verdad? Porque es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque al igual que Jochma y Binah, que les corresponde el mismo eje, Gesed y Geburah igual están uno frente al otro o uno al lado del otro, de manera que a nivel del sistema de chakras, pues será el mismo centro de poder el que les corresponda a ambos, porque estamos experimentando, ¿verdad? Como estamos estudiando en esta clase, la polaridad opuesta a Gesed. Si Gesed era el polo positivo, Geburah es el polo negativo de la energía y pues ambos se tienen que integrar en este mismo chakra. Ahora bien, el coro angélico al que le corresponde a Geburah es el de las potestades y su líder angelical es Camael. Geburah pertenece también al mundo de Briah o el mundo de la creación donde surgen todas nuestras ideas, al igual que Gesed. Y aquí el planeta regente para esta esfera es Marte, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito sobre el dios de la mitología Marte. Para este caso, el elemento es el aire, ¿ok? Bueno, entonces empecemos con Marte. Marte representa el impulso y la acción, es esa energía que nos empuja, ¿verdad? A levantarnos y actuar para conseguir cualquier cosa que queramos lograr. Por eso se le conoce como el guerrero cósmico. Era el dios de la guerra, de la virilidad, la virilidad masculina, de la violencia, la pasión, la sexualidad, la valentía. Era el patrón de los guerreros romanos, del honor y la victoria en las guerras, ¿verdad? Era hijo de Júpiter y de Juno y se le presentaba como un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado, ¿verdad? O sea, es pura energía masculina. En cuanto al tema puntual, la energía de Marte, pues este representa la capacidad de decisión, la iniciativa, la energía que se emplea en las acciones. Simboliza el espíritu competitivo, el afán de conquista y los actos instintivos de la persona. Marte también se asocia a la agresividad, a la sexualidad activa y al impulso masculino. En la carta natal de un hombre, por ejemplo, junto con la energía del sol, representa parte de su identidad masculina y en la carta de una mujer su imagen de lo masculino. Es decir, que en ambos casos, femenino y masculino, se va a experimentar esta energía, pero se va a vivir de formas distintas. Una es encarnándose y la otra de alguna manera es como percibiéndose. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a explorar el glifo de Marte. Está formado por el círculo que representa el espíritu y la cruz de la materia que mutó a convertirse en una flecha y que esto expresa acción. El símbolo que representa entonces es el poder, que sería el trazo vertical impulsado por el espíritu, que es el círculo. El proceso de autoafirmación de la persona, la fuerza del masculino, el hacer primero y pensar después, ¿verdad? Esto es la acción, que es lo que señala la flecha que manifiesta aquí el símbolo de Marte. La fuerza creativa que impone su voluntad y que indica avance. Esto es lo que prácticamente en síntesis nos deja como mensaje la energía de Marte y que todos la experimentamos, ¿verdad? El símbolo de Marte nos recuerda, Marte es exactamente el opuesto de Venus, ¿verdad? Así que es la cruz,
lo material, ¿verdad? Que es esa cruz que expresa lo material que antecede al espíritu, ¿verdad? Como ven, voy a regresar, como ven aquí, la flecha o la cruz que mutó en una flecha está sobre el espíritu, que sería en este caso, aunque es impulsado, ¿verdad? El espíritu impulsa, sin embargo, la cruz o esa parte material antecede al espíritu. Así que es importante destacar aquí que aunque en la actualidad se ha cambiado la cruz por una flecha que indica dirección, sin embargo, pues es la raíz, el significado de esa flecha significa lo mismo que la cruz, que sería la cruz de la materia, la famosa cruz de la materia que la vamos a ver en casi todos los planetas. En Marte tampoco la razón tiene papel predominante. Por eso la falta del semicírculo, pues no lo encontramos acá. Encontramos el círculo completo, que sería ese espíritu que impulsa, pero ese semicírculo que predomina en algunos otros planetas no está, así que le da más peso a la acción, ¿verdad? En cambio, se caracteriza por la impulsividad, ¿verdad? Y por eso es que Marte representa esa energía masculina, ¿ok? Entonces, Marte es conocido como el planeta rojo, es un maestro personal, es decir, que su energía nos afecta directamente de persona a persona, no como los planetas sociales que influyen a nivel colectivo. Es regente de Aries y de la casa 1, que son la casa relacionada a este signo, que se refiere a la personalidad y a la autoafirmación. Recuérdense que cuando hablamos de casas astrológicas estamos hablando de los distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, la casa 1, que está relacionada con Aries, se refiere a la personalidad y a la autoafirmación, mientras que Escorpio, que es el otro planeta que rige Marte, está vinculado a la casa 8, que se refiere a las cuentas en conjunto, el intercambio de energía y los procesos profundos de transformación y la sexualidad. Así que es todos estos temas, ¿verdad? El reconocernos, el cómo se forja nuestra personalidad, cómo actuamos ante los demás, lo que dejamos ver de nosotros ante los demás, los procesos de transformación profunda que atravesamos a lo largo de nuestra vida, cómo experimentamos la sexualidad y cómo llevamos a cabo el intercambio de energías y demás. Todo esto son temas de energía de Marte, así que como ven, todos los experimentamos, ¿verdad? Marte representa la capacidad de decisión, la iniciativa, la energía que se emplea en las acciones, ¿verdad? Simboliza el espíritu competitivo, el afán de conquista y los actos instintivos de la persona. Marte también se asocia a la agresividad, a la sexualidad activa y al impulso masculino. La verdad es que esta es una energía que sin ella no podríamos construir, ¿verdad? Sabemos que en este caso, pues Marte figura como la pareja de Júpiter, ¿verdad? O no pareja, pero el complemento, la energía, porque le da ese rigor, esa fuerza para que la energía jupiteriana se integre también, ¿verdad? Júpiter solo es como que todos sí, crezcamos, hagamos, que todo se expanda, pero Marte le da la dirección a esa acción que nos va a llevar al crecimiento. Sin embargo, detrás de esto tenemos también a Venus, que lo vamos a ver más adelante, pero les voy a hablar un poquito. Venus es el deseo, es esa sensación que decimos, quiero pastel de chocolate, pero es Marte quien se levanta y va a comprar ese pastel de chocolate o lo va a hornear o lo que sea que vaya a hacer para complacer ese deseo que viene de la energía venusina. Entonces, Marte siempre es quien nos lleva hacia la construcción. ¿Ok? Por eso es que el deseo, que es lo que se refiere a Venus, siempre tiene que estar muy bien calibrado, porque podemos poner a trabajar a Marte por deseos vacíos y egoístas, ¿verdad? Como les mencioné, Geburah está asociada al quinto chakra, que es Vishuddha y con la glándula tiroides. Aquí voy a pasar rapidito porque ya lo vimos bastante amplio en la clase anterior, pero vamos a dar una lectura rápida, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, este chakra es considerado el centro de la comunicación, simboliza la expresión de la verdad interior hacia el exterior, permitiendo la manifestación, comunicación y crecimiento. En relación a este chakra se encuentra la tiroides, que está relacionada con el sentido del sentimiento de la ira, ¿verdad? Ya que es en esta zona de la garganta donde se almacena la rabia, el enfado y también el deseo de poder y las actitudes rígidas, que en este caso, en relación a Marte, es un sentimiento que debemos aprender a manejar, porque si bien ese enojo, ese impulso, ese fuego nos hace entrar en movimiento, sostener demasiado tiempo
nos puede quemar también, ¿verdad? Por lo que también, hablando de las actitudes rígidas, se presentan los asuntos con problemas del cuello, de tortícolis, el tener la incapacidad de ver otro punto de vista nos provoca esa rigidez, ¿verdad? Y ese dolor que es bastante molesto. Con un desequilibrio en este chakra podemos vernos afectados también a nivel de esófago, cuello, dientes, muelas y quijada. Y cuando nos cerramos a expresarnos abiertamente y a ejercer nuestro potencial y ciertas adicciones surgen como el fumar, está reflejando un desajuste en este chakra. ¿Ok? Y cuando el chakra está cerrado o en desbalance, encontramos ciertas señales, ¿verdad? Como afecciones de la garganta, problemas de la voz, irritación de las cuerdas vocales, problemas de comunicación, temblor al hablar por miedo a meter la pata, temor, perdón, necesidad continua de hablar sin parar, problemas con la glándula tiroides, necesidad de competencia, exceso de orgullo e inconformidad con nuestro trabajo, con eso que estamos llevando a cabo diariamente. Ahora bien, con el coro de ángeles, aquí el coro correspondiente a Geburah son las potestades y estos son los encargados de proteger la conciencia y la historia, así como supervisar la distribución del poder entre los humanos. De este grupo o este coro angélico son parte el ángel de nacimiento, el que nos acompaña o nos recibe en el momento de nuestro nacimiento, y el ángel de la muerte, que es el quien digamos, uno se encarga de pasarnos a este lado y el otro de llevarnos de vuelta al otro lado, ¿verdad? Son ángeles de mucho rigor y pues son grandes guerreros por la misma energía que les corresponde del planeta Marte, ¿verdad? Su líder angélico es Camael y su nombre significa la fuerza, pero también es conocido como Chamuel. Y como Chamuel ya no es fuerza, sino es ira de Dios, ¿verdad? ¿Por qué estos 12 aspectos de la energía de Geburah? Porque Geburah no todo es enojo e ira. Esto es cuando conectamos con la energía densa y baja de esta esfera, ¿verdad? Pero la fuerza también es necesaria y es algo, eso sería la energía de rigor, pero en positivo, ¿verdad? De Camael depende la fuerza, la guerra, las aflicciones y la comprensión del mal, que mediante el gran sufrimiento que nos produce nos guía a parar la acción y nos lleva a la saludable transformación al bien y la purificación. Es decir, que nos lleva por el camino del rigor para que finalmente encontremos el camino de la luz, ¿verdad? Es a través de su energía que llevamos a cabo cambios radicales en nuestra existencia. Él controla un exceso de energías luciferianas que provienen de la esfera de Geburah para favorecer a las energías benéficas. De aquí el famoso dicho, no hay mal que por bien no venga. Y nos enseña sobre el sacrificio, pero con límites, ¿verdad? Entonces aquí aprendemos un poco sobre esta importancia de los límites sanos que a veces se pierden en el exceso de Gesed, que fue la esfera anterior que estudiamos, donde morimos de buenismo porque la entrega es absoluta y cuando perdemos el límite, pues también nos perdemos a nosotros mismos. Y ahí es el momento en el que necesitamos poner un poco de rigor, empezando en nosotros mismos, para poder decir no cuando es necesario a otras personas, ¿verdad? O a ciertas situaciones de vida. El decir no también es una forma de amor, ¿verdad? Ahora, la Merkaba de Geburah es Yitzhak o Isaac, ¿verdad? Y, perdón, no les dije que Camael es el ángel custodio de Isaac, ¿verdad? Pues les cuento entonces un poco. Yitzhak significa risa, reirá o hará reír, ¿verdad? Miren, yo creo que a veces, no se los había comentado, pero a veces digo los nombres de los patriarcas como la forma que nos lo tradujeron en la Biblia y en su forma original del hebreo arameo. ¿Por qué? Porque los significados y a veces los valores numéricos de los nombres vienen de la conexión del nombre original en hebreo arameo, que en este caso es Yitzhak. Pero siempre les hago la alusión a lo que corresponde en la Biblia tradicional, porque pues a veces tenemos más conocimiento desde ahí, ¿verdad? Pues este es el segundo de los patriarcas del pueblo de Israel. Es el hijo del primer patriarca de los hebreos, que fue Abraham. Y su nombre significa hará reír.
y se debe a la hilaridad que causó a su madre el anuncio de un viajero, que en realidad era un ángel, al que ellos habían hospedado con Abraham. Se recuerdan la historia de Sara y Abraham. Y ellos reciben la visita de este ángel, quien les anuncia que daría a luz un hijo. Pero dada su edad, porque ella ya era mayor, ¿verdad? Ella no podía creer que estaba embarazada. Así que cuando recibió la noticia, ella se soltó con una carcajada. Isaac contrajo matrimonio más adelante, alrededor de los 40 años de edad, cuando su padre Abraham envió a Eliezer a buscarle una esposa, y fue justamente en el momento en el que su madre Sara muere. Entonces aquí la batuta pasa de Abraham a Isaac, quien se casó con Rivka o Rebeca, hija de Betuel, hermana de Labán, y fue quien fue la elegida, ¿verdad? Rebeca o Rivka tuvo a los 60 años 2 hijos mellizos, quienes eran Esaú o Esab y Jacob, ¿verdad? Isaac fue heredero de la promesa de Dios. Había hecho a Abraham, fue heredero de la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham, muy a pesar de que su padre había pues tenido un hijo que era Ismael. Esto no se los conté en la cita anterior, pero porque está en las historias de la Torá que les comentaba. En ese proceso en el que Sara y Abraham estaban con que no tomaban la responsabilidad de su proceso de corrección, Sara dudó de poderle dar un hijo a Abraham, y entonces le dijo que tuviera por medio de su empleada, de su sierva, de su criada, su esclava, mejor dicho, porque no era empleada, sino que esclava, que tuviera a su hijo, ¿verdad? Entonces se la entregó, a lo que Abraham pues no se negó, y entonces tuvo a esta primer hijo, que era Ismael, con la criada Agar, que era una egipcia. A partir de esto se crea un gran cortocircuito que le costó pues un proceso kármico bastante amplio a Abraham y a Sara, y pues a toda la descendencia del pueblo de Israel. Pero pues quien fue reconocido como hijo primogénito, o el hijo, ¿cómo podemos decirle? El hijo real, ¿verdad? Porque era hijo de la esposa, fue Isaac. Ahora bien, Isaac fue ejemplo de fidelidad, y él rechazó rotundamente a tener varias esposas. Él aquí se da la corrección que su padre no pudo darse en el momento en el que Sara duda, ¿verdad?, de su propia capacidad. Recordemos que Sara tenía un tema de autoestima, y entonces al momento de creer que no podía tener hijos, le propone a Abraham que tome a su criada como mujer, ¿verdad? Lo mismo sucedió aquí con Isaac y Rivka. Ellos no podían tener hijos, ¿verdad? Rivka no lograba concebir. La diferencia aquí fue que primero Rivka nunca perdió la fe, nunca dudó en que podía lograrlo, y Isaac nunca tuvo la idea de que esto no iba a ser así. La diferencia aquí fue que Isaac dice que clamó a los cielos y le pidió a Dios que pudiera bendecir el vientre de su mujer para que ésta pudiera concebir. Y así fue como se dio la posibilidad de que ésta quedara embarazada de gemelos, no de uno, sino de 2. Entonces, Isaac se une a su alma gemela Rivka, quien llegó a ser la segunda matriarca de Israel, y quien logró el perfecto equilibrio entre el alma animal y el alma divina, que eran sus 2 hijos, ¿verdad? El ticún de ambos tenía que ver con el de Abraham y Sara, como les comenté, esa corrección que no habían logrado sus ancestros, con el tema de la autoestima, con el tema del respeto hacia la fidelidad, y el quedarse, que sí era posible tener una vida con una sola mujer. Esto fue el ejemplo que nos da Isaac en un mundo en el que pues la práctica de la monogamia era algo pues que no tenía ningún problema, ¿verdad? Entonces Isaac nos demostró que tener una vida vivida ahí sí que, perdón la redundancia, ¿verdad? Una vida vivida en monogamia era algo posible, y era algo que no solamente
nos traía un beneficio, sino como fue en el caso de él, un doble beneficio, una integración mucho más profunda, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata Geburah? Bueno, se trata del yo quiero. Y esta frase siempre lleva ego involucrado. Pero al conectar con el aspecto positivo de desear para compartir, pues estamos dominando al ego y proponiéndolo a trabajar a nuestro servicio, ¿verdad? Proponiéndolo a trabajar a nuestro servicio. No es suficiente ser bondadoso, pasivo, sino que también se requiere determinación y ser firme para alcanzar la paz y las metas trazadas. Cuando conectamos a esta esfera de Geburah, despertamos el deseo que amplía nuestra vasija o nuestra conciencia y así podemos alcanzar las metas planteadas porque es la fuerza, ese motor, ese calor interno que nos hace movernos y actuar hasta lograr lo que queremos. El deseo es importante para las metas y para la iniciativa de cambio. Así que no es algo que desestimemos, no es algo que sea negativo, que sea malo. El problema es cuando este no tiene un balance, no tiene un fundamento y no tiene un deseo no está calibrado en un deseo de recibir para compartir o para construir, sino que solamente para complacer. Gesed es la quinta de la Sefirot y nos recuerda que no hay crecimiento sin dolor. Es como los músculos, ¿verdad? No crecen sin provocar cierto dolor o incomodidad temporal. Es salir de la zona cómoda con determinación para transformarnos. Esa es la fuerza original de Geburah. Pero ¿cómo conectamos con Geburah? Ok, pues imitando a Yitzhak. ¿Y cómo? Como primer parámetro es la fidelidad, ¿verdad? Una fidelidad que parte de nosotros mismos, ¿verdad? Estar dispuesto a dar la vida por la misión, ¿verdad? También, bueno, en cuanto al tema de la fidelidad y que les hablo de que esto empieza por nosotros mismos, es porque a veces a través de la experiencia de una infidelidad que digamos que la cometemos y afectamos a alguien más, que en este caso pues nuestra pareja, si estamos hablando de la relación de pareja, pues no es un daño que le hacemos precisamente a la pareja, aunque obviamente va a salir afectada. Pero la raíz de esta infidelidad parte del punto en el que somos infieles a nosotros mismos, porque al final el daño no lo hacemos a nosotros mismos al traicionar nuestros valores y el deseo profundo del alma por complacer al ego, ¿verdad? Entonces, en esa línea va el tema de la fidelidad, que empieza por uno mismo. Y pues obviamente estar dispuestos a dar la vida por la misión, ¿verdad? Las pequeñas muertes son avances de una vida limitada hacia una ilimitada. Dejar morir ciertas actitudes, ciertos hábitos, ciertas formas de ser o formas de ver y creer o de hacer las cosas es necesario, ¿verdad? Por eso dar la vida por la misión no es que me voy a morir en el campo de batalla como un soldado, no, o como un guerrero. Es más bien dejar morir esos aspectos de mi vida que no me permiten cumplir con la misión que tengo, ¿verdad? Hasta las células mueren y otras nacen de nuevo cada 7 años, permitiéndonos un nuevo ser. Las células que se siguen multiplicando sin morir son el cáncer. Y así, esas partes de nosotros que no permitimos que terminen, que lleguen a su final, al final nos llevan a la destrucción, a la pérdida y a la muerte. Conocer nuestra naturaleza de deseo y discernir entre el deseo del ego y el deseo del alma. Esto es clave para conectar con Geburah, ¿verdad? Porque se recuerdan, la energía de Geburah es la acción, ¿sí? Pero una acción sin dirección es lo que nos pone en riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos que calibrar hacia quién va dirigida esa acción, o mejor dicho, de parte de quién va dirigida esa acción, del ego o del alma. Hay que aprender a diferenciar entre los deseos del ego, que siempre van a ser para complacernos a nosotros mismos, y mientras yo esté bien no me interesa cómo estén los demás o quién se ve afectado, o el deseo del alma, que tiene que ver con un deseo de recibir, pero siempre es para compartir, para un beneficio que va más allá de lo personal. ¿Por qué? Porque una vida construida en base a los deseos del ego está destinada a la muerte
y esta es la enseñanza que nos deja Quebura. Así que esta es la clase que complementa la lección anterior, pero estas dos en conjunto nos llevan a la siguiente lección, en la cual los espero en la siguiente clase. Espero que esta les haya sido de utilidad y que la hayan disfrutado tanto como yo.